Buenas noches, que Dios me lo bendiga. Después de una semana de descanso, estamos retomando hoy día nuestro curso de estudio bíblico en relación a la teología sistemática, eh, con la temática sobre la soterología, que es el estudio de la salvación. Hoy día estaremos terminando, ¿no?, toda esta serie de enseñanzas que hemos estado llevando desde que empezamos. Hoy día la clase 5. Y hoy día vamos a ver un tema netamente teológico, los 4 puntos de vista en relación a la seguridad de la salvación. Y es teología pura, ¿no? Porque lo que vamos a tratar son aspectos teológicos de diferentes posturas, ¿no?, que hoy día encontramos dentro de la iglesia. Pero para eso vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Y vamos a leer este pasaje bíblico que de verdad es un pasaje de mucha importancia para poder definir un aspecto que está en relación a la salvación. Dice la palabra del Señor así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Voy a leer una vez más este versículo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a hacer una oración. Un saludo a ustedes en esta noche y ruego de todo mi corazón que esta temática, esta clase sea fructífera para todos ustedes. Un saludo para mis alumnas y alumnos. Señor, mi Dios todopoderoso, muchas gracias, Señor. Bendícenos con el conocimiento que usted, mi Dios, sabe traer, Señor. Oro, Padre Celestial, por lo que nos están siguiendo en este momento a través de Facebook Live y a través de nuestro canal de YouTube, Señor amado. Oh Padre, también, Señor amado, a través de la red de Spotify, Señor amado, Dios, oro para que realmente todo este conocimiento sea de mucha bendición para todos los que la reciben en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a introducirnos a la temática. El tema de la perseverancia de los santos está entre los más controvertidos de la historia de la teología cristiana, en relación a las diferentes posturas, ¿no? Hebreos 5:9 habla de una eterna salvación y eso es muy importante, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es una fuente inagotable de salvación y esto es eterno. Lo que Dios ha provisto, lo que Dios nos ofrece en relación a la salvación tiene que ver con la eternidad, con un destino en la eternidad con Dios. Con mucha frecuencia los cristianos se preguntan, ¿no?, ¿cómo puedo estar seguro de que yo soy salvo? Otra pregunta que muchos se hacen es, ¿me ofrece mi salvación una seguridad eterna? La tragedia quizás es que muchos no tienen idea acerca de lo que significa la eternidad para uno, ¿no? Nosotros como creyentes, claro que sí, ¿no? Estamos cómodos en ese sentido de conocimiento, ¿no? Porque sabemos que Dios ha definido ya un destino. Mientras tanto, estamos pues enfocados en la obra del Señor, enfocados en las ocupaciones propias de la misma vida, pero hay un sentir en nuestros corazones, ¿no?, de compromiso para con Dios de poder llevar el mensaje del Señor. Conocer las doctrinas de la perseverancia según los postulados teológicos diferentes nos ayudará a entender mejor la enseñanza bíblica de la salvación en Cristo, ¿no? Vamos a observar en esta temática 4 posiciones protestantes históricas, ¿no? 2 tienen un trasfondo calvinista de Juan Calvino y 2 de estas posiciones surgen del pensamiento del teólogo holandés Jacobo Arminius, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a definir en esta noche, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera posición teológica en relación a la salvación, y es el pensamiento de Calvino, pero vamos a enfocar el calvinismo clásico. El enfoque calvinista clásico de la doctrina de la perseverancia en la salvación procede del pensamiento de Juan Calvino,
¿Quién fue Juan Calvino? Fue un reformador suizo, fue un teólogo, ¿no?, del siglo XVI. Juan Calvino enseñaba que la gracia de Dios es la expresión de su soberanía y en su gracia Dios escoge o predestina a quienes se salvarán, ¿no?, y los identifica como los elegidos, y también a quienes, ¿no?, se les condenará, ¿no? Esto se los identifica como los reprobados. Juan Calvino desarrolló un sistema doctrinal con raíces en el pensamiento de San Agustín, ¿no?, que era un teólogo católico. En el Sínodo de Dort, en el año 1618-1619, se establecieron 5 puntos del calvinismo. La primera tenía que ver con la depravación total, ¿no?, que recalca que no hay nadie bueno, que recalca que no hay nada bueno en el hombre, ¿no? La segunda, con la elección incondicional, que se basa en la decisión soberana de Dios para salvar y para escoger y para elegir. Y la expresión limitada, Cristo murió por los pecados de los elegidos. El cuarto punto que se definió en el Sínodo de Dort en el año 1618-1619 es la gracia irresistible, que se aplica solo a los que Dios quiere salvar, ¿no? Son postulados teológicos, como podemos darnos cuenta, y esto es importante, ¿no?, para poder comprender, ¿no?, la vasta variedad de pensamientos y de doctrinas y de teología dentro de la iglesia. No lo hacemos con un afán de emproblemarnos o de confundirnos, no, más es puro conocimiento teológico que nos prepara para poder entendernos, porque vamos a encontrarnos con iglesias que tienen la postura calvinista y iglesias que tienen la postura de Jacobo Arminius. Y el último punto tiene que ver con la perseverancia de los santos. La perseverancia final es una parte cierta y necesaria del orden de la salvación que Pablo presenta en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Romanos capítulo 8, que quiero leer con ustedes, versículos 29 y 30. Dice así. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinó, dice, bueno, para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a ver ahora una segunda posición teológica que también tiene que ver con el calvinismo, y es el calvinismo moderado, ¿no? Hemos visto el calvinismo clásico, ¿no? Pero ambas posturas coinciden en una postura teológica que es en relación a la salvación. Ambos creen y enseñan que la salvación no se pierde. El calvinismo moderado es una expresión que se ha escogido para designar a quienes proceden de una herencia calvinista. Ya sabemos por qué calvinista, ¿no?, de Juan Calvino. Creen en la depravación total y en la perseverancia de los santos, ¿no? Esta postura, por ejemplo, ¿no?, cree en el punto número 1 de los 5 postulados y en el punto número 5, ¿no?, pero no creen en los intermedios, en el 2, en el 3 y en el 4, que el 2 es la elección incondicional, es el 3 la expiación limitada y el 4 es la gracia irresistible, ¿no? Entonces, esta postura teológica en relación a la salvación no es aceptada por ellos, ¿no?, por este sector de calvinistas, ¿no?, moderados, ¿no? Ellos dicen, no, esto no aceptamos nosotros, esto no creemos nosotros, ¿no? Y esta corriente de enseñanza comenzó a finales del siglo XVIII, ¿no?, el calvinismo moderado. Según estas posiciones, la pérdida de la salvación es imposible, ¿no? Como vemos, no son posiciones que tienen un trasfondo histórico por la naturaleza de las personas que enseñaron esto. Juan Calvino fue un teólogo, fue un hombre de Dios, ¿no?, que fue usado por el Señor, ¿no? Y de ahí nacen muchas iglesias
de corte reformado, ¿no? Y bueno, esas son posturas, son enseñanzas que están ahí. Entonces nos vamos a encontrar con iglesias que enseñan esto y vamos a encontrar con iglesias que no enseñan esto. Vamos a encontrar con iglesias que sí, no está, eso es lo correcto, y vamos a encontrar con iglesias que no es lo correcto. Ellos van a decir así, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con esa postura teológica, ¿no? Entonces, cuando nosotros enseñamos teología en este sentido, lo que queremos llegar, a lo que queremos llegar es al conocimiento para poder entender la naturaleza de la iglesia, ¿no? Y lo que en la iglesia se enseña. Recordemos que la iglesia es una sola, pero hay diversidad, ¿no? En este sentido de materias que se manejan, de enseñanzas, y hay un trasfondo, ¿no? Que no es de ahora, es de siglos atrás, ¿no? Entonces uno ve las razones por qué en esta iglesia se predica, ¿no? Esta doctrina acerca de la salvación, ¿no? Y vamos a ver ahora la tercera posición, que es ya ahora tiene que ver con Jacobo Arminius, ¿no? El arminismo reformado. Ahora, esta postura teológica tiene sus raíces en el pensamiento del teólogo holandés Jacobo Arminius, quien se llamaba a sí mismo como un teólogo reformado. El fundamento de esta doctrina era de que el cristiano podía caer de la gracia y por consiguiente perder su salvación. Se dan cuenta que es muy diferente, no los postulados a lo que Juan Calvino enseñaba. Es muy diferente. Jacobo Arminio decía no. Mientras Juan Calvino decía no, la salvación no se pierde, ¿no? Jacobo Arminio decía no, el creyente puede caer de la gracia y perder su salvación, ¿no? Entonces Jacobo Arminio, quien se llamaba a sí mismo como un teólogo reformado, el fundamento de esta doctrina era que el cristiano podía caer de la gracia y por consiguiente perder su salvación. Arminius enseñaba que la única forma en que un cristiano podía perder la salvación era renunciando a su fe en Cristo. Para Arminio, la apostasía era algo posible. Y la apostasía, pues, es la negación de la fe, ¿no? Personas que de pronto tú conociste, ¿no? Y eran personas que caminaban en la palabra, que predicaban la palabra, y de pronto los ves apostatando, ¿no? O sea, negando la existencia aún de Dios. Y uno dice, Señor, ¿qué pasó? Son apóstatas, ¿no? Entonces Jacobo Arminio enseñaba esto. Esta es una realidad, esto es algo que sucede, esto es algo que pasa, ¿no? Arminio enseñaba que la única forma en que un cristiano puede perder la salvación es renunciando a su fe en Cristo. Para Arminio, la apostasía era algo posible. Arminio afirmaba que la voluntad humana en su estado caído no es capaz de conseguir ningún beneficio, ningún bien espiritual, excepto cuando interviene la gracia de Dios. Y es una realidad eso, ¿no? O sea, el hombre en sus propios, cuando me refiero al hombre sin Dios, a la mujer sin Dios, en sus propias fuerzas, en sus propias creencias o tradiciones, pues no va a alcanzar la salvación de Dios. Entonces Jacobo Arminio decía, esto es así, y para Jacobo Arminio esto era lo correcto, ¿no? Eso era lo que él enseñaba, eran sus postulados teológicos, ¿no? Que ahora podemos ver se extienden en la iglesia también. Uno de los importantes argumentos teológicos de Arminius estaba en relación a la depravación humana. La idea de la depravación, Arminio lo explica como algo que afecta cada aspecto del ser humano, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Creo que la raíz de este meollo tiene que ver con el pecado. Lamentablemente el pecado, uno nace con el pecado, y el pecado pues es esa inclinación que el ser humano tiene para hacer lo malo, no para no hacer lo que es correcto, ¿no? Y hay una ignorancia espantosa en este sentido en relación a Dios. Muchos no tienen idea, por ejemplo, de lo que Dios hizo en la cruz, ¿no? Lo que el precio que él pagó, muchos no tienen ni idea. O lo que es peor, ¿no? Si tienen algo de conocimiento en este sentido, es religioso, ¿no? Entonces se acuerdan solamente en la Semana Santa o cuando van el día domingo a la iglesia, pero lo hacen de una manera religiosa, no hay cambio, no hay transformación.
En algo que yo puedo coincidir, ¿no? Con todos los postulados que nosotros podemos estudiar, que cuando Cristo viene a la vida de una persona, viene para traer cambio, viene para traer transformación, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que es un pasaje emblemático para nosotros que caminamos en Cristo, ¿no? Y este pasaje dice, aleluya, así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Nueva criatura es una nueva vida, es una nueva persona. Una persona que nace en Cristo, una persona que nace para Dios, va a poder ver, va a poder experimentar en su vida un cambio y una transformación espectacular, ¿no? Y nacemos para Dios, somos libres. Jesús dijo, ¿no? En San Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Libre de la maldad de este mundo, libre del pecado de este mundo, libre de los vicios y de tantas cosas, ¿no? Que están en relación directa con el pecado. Una de las cosas que Jacobo Arminius decía estaba en relación a la mente, ¿no? Él decía la mente, lógicamente una mente no renovada, ¿no? Un hombre que vive y se deleita en sus delitos y pecados, una mujer que vive de espaldas a Dios, ¿no? Entonces él decía, esa mente es una mente entenebrecida. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Esto es un pasaje muy importante, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2:14 dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es lógico suponer, ¿no? Que una persona que no conoce a Dios, que una persona, ¿no? Que nunca ha tenido una experiencia personal con Cristo, no ha nacido de nuevo, no tiene dirección de Dios, no tiene guianza del Espíritu Santo, no va a entender nada de lo que estamos hablando. No va a entender, no va a comprender. Su entendimiento va a estar entenebrecido por la oscuridad del pecado, por la oscuridad de este mundo. Lamentablemente es una realidad que no podemos ignorar. En medio de toda esta realidad estamos nosotros con un mensaje de Dios, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de transformación. Y nos preparamos teológicamente, no solamente para acumular mucho conocimiento, ¿no? Sino también para poder entender y comprender la naturaleza de la iglesia. Pero en algo todos en la iglesia vamos a coincidir, que tenemos una misión que cumplir, que tenemos un legado que Dios nos ha dado y que tenemos que entregarlo. Compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje del Señor, de un Cristo vivo, resucitado, poderoso, extraordinariamente poderoso. Alabado sea el Señor. En el libro de Romanos capítulo 1, voy a leer con ustedes los versículos 21 y 22. Vamos a leer un poco lento para poder explicar un punto, un aspecto, ¿no? Del versículo 21 que yo quisiera que ustedes puedan prestar atención. Romanos 1, versículo 21 dice así. Pues habiendo conocido a Dios. Esto se puede malinterpretar, ¿no? Porque la palabra es sugerente. Pareciera no mostrar o hablar de personas que tuvieron un conocimiento, una experiencia, una relación, una comunión con Dios, y la realidad no es esa. Entonces, ¿qué? Esta expresión, pues habiendo conocido a Dios, no en un sentido salvífico, sino habiendo conocido de su existencia y de sus atributos, como hoy en día muchas personas. Y tú les preguntas, ¿tú conoces a Dios? O sí he escuchado de Él, pero tú tienes una comunión con Él. ¿Qué es eso? Tú has tenido una experiencia personal con Dios. No entiendo, no comprendo. Tú has nacido de nuevo. Tú tienes dirección del Espíritu Santo. Y se quedan mudos, se quedan
pensando, ¿no? ¿Qué están hablando, ¿no? Pero cuando uno conoce a Dios, entonces uno puede decir, sí, yo conozco a Dios. Seguimos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecer significa oscuridad. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente que vive en oscuridad, ¿no? Y no hay entendimiento, no hay claridad, no hay revelación de Dios. Por esa oscuridad que es un sinónimo del pecado. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oscuridad, tinieblas, una mente entenebrecida. Esa es la realidad de millones de personas que no conocen al Señor, que quizás tienen religión, pero nunca han tenido una experiencia personal con Dios, no han nacido para Dios, no tienen dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y como es lógico suponer, el Espíritu de Dios pues no te va a guiar a la cantina, no te va a guiar al casino, no te va a guiar a las drogas, no te va a guiar al alcohol, no te va a guiar al adulterio, no te va a guiar a la fornicación, a la mentira, al engaño, a la estafa, no al robo. No, el Espíritu de Dios nos va a guiar a lo que es correcto, a lo que es bueno, a lo que es agradable. Estamos hablando de la salvación, pero para muchos esto está vedado, para muchos esto es incomprensible y lo que es peor, ¿no? Se han acomodado a su religión. Y la palabra religión pues significa una práctica mediante el cual el ser humano, y digo el ser humano, no sin Dios, hombre, varón, mujer, sin Dios, intenta acercarse a Dios. Lamentablemente lo hace mal, porque esa no es la forma. San Juan 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es la forma, es la manera. Él es el Salvador. Bendito sea el Señor. Versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. No entendieron, no comprendieron, no quisieron comprender, no quisieron entender. Y así hay muchos. No, eso no va conmigo. No, yo tengo mi religión. Otros, yo no creo esas cosas que ese predicador dice. Estás creyendo, te está lavando el cerebro. Pura mentira, de puro engaño. Y así hay personas, ¿no? Yo era uno de ellos hace muchos años atrás, quizás unos 35 años atrás, yo vivía así, ¿no? Negando la existencia de Dios. Gloria al Señor, voy a cumplir 30 años en el camino del Señor. Y digo, qué bendición, Dios mío, Señor, por haberte conocido, por tener la seguridad de mi eterna salvación en Cristo Jesús, de poder levantarme cada mañana y decir: Señor, gracias por este nuevo día que tú me das. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú hoy me das. Quisiera compartir de Dios a otras personas. Bendito sea el Señor. Arminius enseñaba que los efectos del corazón son perversos, engañosos, rudos, crueles y empedernidos. Aman y siguen lo malo, ¿no? Y es el corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Quisiera leer con ustedes Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es interesante, ¿no? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y, por ejemplo, encontramos el primer y más grande mandamiento. Lo primero que Dios nos dice es: ámame. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando vamos a la palabra de Dios en Proverbios, ¿no? Encontramos al rey Salomón diciendo, ¿no? Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y no solamente me refiero a la vida natural que uno tiene, también a la vida espiritual, a la vida que brota, ¿no?, del mismo corazón y de la misma presencia de nuestro Dios. Nosotros somos creyentes, no porque lo decimos solamente, no. Somos creyentes, somos cristianos, nacidos de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, que tenemos comunión con Dios, aleluya. Cada día, esto es desde todos los días. En nuestro corazón hay un deseo de hablar con papá, hay un deseo de compartir la palabra de Dios, hay un deseo de ayudar. Eso es lo que hace Dios. Vamos a ver ahora el último punto, ya para ir entrando a la recta final, y vamos a tratar el arminianismo wesleyano. Ahora, esta es una posición teológica que surgió de la posición, ¿no?, crítica que hizo John Wesley de las innumerables posiciones teológicas, especialmente las que estaban en relación a la de Juan Calvino. Como que había ahí una controversia, ¿no?, entre calvinistas y arministas, ¿no? Y John Wesley pues fue uno de ellos, fue un crítico a esa postura teológica en relación a la salvación, ¿no? Entonces, esta posición teológica surgió de la posición crítica que hizo John Wesley de las innumerables posiciones teológicas, especialmente la de Juan Calvino, que imperaba en la iglesia en Inglaterra en el siglo XVIII. Y fíjense cuántos años han pasado, ¿no? Wesley heredó el arminianismo anglicano de sus padres, Samuel y Susana. Mientras que para Arminio la pérdida de la salvación se producía únicamente al dejar de creer en Cristo, los wesleyanos sostenían que esto era también posible tanto por la incredulidad como por el pecado no confesado. Sin embargo, la apostasía, ¿no?, podía remediarse mediante un nuevo arrepentimiento, perdón de pecados, arrepentimiento, volverse a Dios. De pronto, ¿no?, y eso lo hemos visto muchas veces, ¿no?, de pronto vemos a un hombre, ¿no?, que era fiel en la iglesia, que era un hombre que caminaba en esa comunión con Dios, y de pronto a una mujer que caminaba en esa fidelidad, y de pronto lo vemos de espalda, lo vemos en tinieblas, lo vemos bajo cadenas de ataduras de maldición. Y eso lógicamente entristece nuestros corazones, pero también entristece en demasía el corazón de Dios, que pagó un precio, ¿no?, por esas personas, por esos creyentes, ¿no?, que de pronto lo vemos pues caminando sin Dios. Entonces, John Wesley decía, ¿no?, ellos tienen una oportunidad, si es que se arrepienten, si es que vuelven a los caminos del Señor. Y eso lo hemos visto muchas veces. Personas que de pronto salieron del camino correcto, volvieron, como dice la palabra, ¿no?, como la puerca vuelve al vómito, ¿no?, al fango, a la inmundicia. Pero de pronto lo vemos nuevamente, caminando en el camino del Señor. Como que alguno dice, no, aprendí mi lección. Yo caminaba con Dios, yo predicaba la palabra de Dios. Yo de verdad disfrutaba de esas bendiciones, de ese gozo, de esa alegría. Disfrutaba de esos tiempos de alabanza, de adoración, pero no sé en qué momento. Bueno, algunos dicen, no sé en qué momento. Y dirán, no, en el momento que más sabía, hiciste lo malo. Porque no fuiste sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque fuiste sensible más a tu carnalidad, a tu sensualismo, que a Dios. En algún momento descuidaste tu comunión con Dios. En algún momento descuidaste esa intimidad que tenías con Dios. Dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de estudiar la palabra de Dios, dejaste de predicar. Y quizás empezaste a afanar por otras cosas, ¿no? Quizás el trabajo, sin desmerecer el trabajo. Quizás las amistades, sin desmerecer las amistades, pero nada puede ser más importante en este camino que Dios. Quizás las diversiones, nada puede ser más importante que Dios. Y ojo, que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, somos luz en medio de las tinieblas. Mientras que para Arminio la pérdida de la salvación se producía únicamente al dejar de creer en Cristo, los wesleyanos sostenían que esto era también posible tanto por la incredulidad como por el pecado no confesado. Sin embargo, la apostasía podía remediarse mediante un nuevo arrepentimiento. En conclusión, los wesleyanos enseñaban que los creyentes podían perder la salvación por dos
por dos razones, por dos causas. Número uno, la apostasía por incredulidad. Número dos, el pecado no confesado. Algunos versículos que puedan darnos una idea. Bueno, uno quisiera leer en ese momento, Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice el verso 9 y 10, para poder tener una idea, ¿no? Porque uno dice fe, pero la fe es algo inherente al creyente, sí, pero eso no nos hace súper espirituales. Pablo dijo, ¿no? El que piense, el que mire, el que estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo dijo, ¿no? Para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos un enemigo, aunque tenemos un Dios todopoderoso. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10? Dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron, yo quisiera que subrayes ese párrafo. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro está, cuando uno cae en una condición de pecado, eso trae dolor. No solamente trae dolor al corazón del Señor, trae dolor a la familia, trae dolor a la misma persona, ¿no? Y lamentablemente, pues, cuando una persona retrocede de esa forma, a veces es un poco complicado para que ellos vuelvan, ¿no? Se les habla, se les dice, ¿no? O rogamos, imploramos, ¿no? Señor, con cuerda de amor nuevamente, tráelo a los caminos del Señor. Pero muchas veces su corazón se endurece, muchas veces su mente queda entenebrecida por la oscuridad del pecado y muchas veces lo triste se pierden. Yo termino diciendo, estas 4 posiciones teológicas que hemos estudiado esta noche no representan las únicas acercamientos cristianos a la doctrina de la seguridad, porque vamos a encontrar por ahí otros pensamientos, otros postulados. Pero en resumen, yo quiero centrar esta enseñanza en una persona, en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es el Señor de nuestras vidas. Es a Él a quien rendimos nuestros corazones. Gracias Dios por esta bendición de poderte conocer, de poder tener una comunión contigo. Estas 4 posiciones teológicas no representan los únicos acercamientos cristianos a la doctrina de la seguridad eterna. Sin embargo, son los que mejor representan lo que la mayoría de protestantes evangélicos y cristianos hemos creído tradicionalmente respecto a la doctrina de la perseverancia. Y en este camino, yo siempre digo lo siguiente, ¿no? No es cómo comenzamos, es cómo vamos a terminar. Termino con unas palabras memorables del apóstol San Pablo. A su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 7. Bendito sea el Señor. El apóstol, desde una prisión, condenado a muerte, sabía que iba a morir. Fue decapitado. Así murió, decapitado. Y él le dijo a su discípulo Timoteo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y eso es muy importante, ¿no? Para poder entender acerca de la doctrina de la salvación. Como leíamos hace un instante, ¿no? En el libro de Hebreos capítulo 5, bendito sea el Señor. En el versículo 9 dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Subraya esa palabra, eterna salvación, para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Esto no es medias tintas. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Vivir en obediencia a nuestro Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros lo hace posible. Y nosotros podemos vivir en esa comunión preciosa
con el Señor. Aunque eso no nos exime, ¿no?, de las situaciones que tenemos que enfrentar, quizás lucha, porque tú puedas decirme en este momento en tu mente y en tu corazón pensando, ay, si el pastor supiera, ay, si el hermano supiera las luchas que tengo, las circunstancias que paso, las dificultades que enfrento. Y quizás tengas razón, quizás no lo sé, pero sabes una cosa, en el cielo hay un Dios y está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Y ese Dios tiene planes. Ese Dios tiene propósito. Quizás tú estás luchando con un vicio. Quizás tú estás luchando hasta con tu propia forma de pensar. Eres incrédulo o no crees. Rechazas abiertamente a Dios. ¿En qué condición te encuentras? Estás perdido. Condenado a una eternidad sin Dios. Pero que mira, la palabra habla de una eterna salvación. En un lugar preparado por Dios para todos aquellos que le obedecen, para todos aquellos que le aman. Esta es la salvación. Es un regalo de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús dijo, ¿no?, de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Qué lindo, ¿no? Salvación eterna, vida eterna. La eternidad con Dios. Esa es la seguridad de la eterna salvación. Que tú puedas tener en tu corazón esa seguridad, que allá en el cielo hay un lugar que me espera. Mientras tanto estoy acá, yo en Arequipa, en este distrito de La Joya, haciendo la obra del Señor, trabajando con mi familia, con la iglesia, pero entendiendo que somos parte de una misión preciosa, poderosa, y tenemos un legado precioso que es entregar el mensaje de Dios. Quizás hay alguien esta noche que me está observando, que ha escuchado este mensaje. Y si yo te preguntara, ¿tú tienes seguridad de que eres salvo? Quiero ser cruel. Si tú tuvieras que morir en esta noche, ¿crees que irías al cielo? Amén, pastor, sí, tengo esa seguridad porque he nacido de nuevo, porque tengo el Espíritu Santo que me guía, no, y voy a la iglesia y leo la Biblia, ayuno. Gloria al Señor. Pero hay muchos que guardan silencio. Y yo sé por qué. Porque no tienes la seguridad de la eterna salvación. Y Dios quiere darte esa seguridad. Y quizás tú me dices en esta noche, pero predicador, ¿cómo hago? Por favor, déjame ayudarte. Hagamos una oración juntos, ahí tú te encuentres, si estás en el Perú o en el extranjero o en algún departamento de esta nación y estás escuchando esta enseñanza, pero no tienes a Cristo o te apartaste, antes caminabas con Dios y ahora no, pues Dios está con los brazos abiertos. Jesús te dice en este momento, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Qué hago, pastor? Repite esta oración conmigo, ahí donde tú estás. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy por esta oportunidad. Sé que hay un cielo precioso preparado para todos los que te aman y te obedecen. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo, yo te acepto. Y te reconozco como mi Dios único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias, Dios. Si tú has hecho esta oración, por favor, permíteme orar por ti. Padre Celestial, Señor, gracias por su vida. Señor, tú conoces la necesidad de su corazón. Tú conoces en las circunstancias que él o ella se encuentra, Padre. Quizás, Dios mío, estaba en una necesidad tan grande, Dios mío. Yo te pido ahora que traigas gozo, alegría. Quizás estaba enfermo, Padre. Yo te pido sanidad en este momento, Dios mío. Quizás estaba luchando con un vicio. Señor, te pido libertad en Cristo Jesús, Señor amado. Oh Padre, quizás estaba abrumado, agobiado por deudas, por problemas económicos. Padre, yo te pido que traigas paz a su corazón y que le des sabiduría para poder dar los siguientes pasos, Señor, a seguir, de tal forma que ella sepa lo que tiene que hacer, Señor. Gracias te doy, Padre mío,
en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor amado, por estas 5 lecciones que hemos estudiado, Señor amado, este curso de soterología. Hoy los estamos finalizando, ya la próxima semana estaremos empezando, Señor amado, con otra temática, Padre Celestial. Y nosotros queremos expresar gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adelante, sigamos estudiando, sigamos preparándonos, no solamente para servir a Dios, sino también para estar atentos a las necesidades que vamos a ver. Estaremos este martes a las 7:30 de la noche, Dios mediante. Estaremos empezando un nuevo ciclo de estudio, ¿no? Siguiendo con esta temática de teología sistemática, vamos a seguir estudiando, ya profundizando en temas ya más fuertes, queriendo verdaderamente que alcances una madurez espiritual. Recuerda que en nuestro canal de YouTube tú nos puedes seguir. Ahí tenemos una serie de estudios bíblicos que están a tu disposición. Ahora, si tú quieres profundizar y tú quieres verdaderamente crecer con mayor fortaleza, con mayor compromiso, mejor dicho, entonces, por favor, me escribes. Dice, pastor, quiero estudiar con ustedes. Entonces, entras a nuestra academia, te mandamos los videos, te mandamos las clases de evaluación, ¿no? Entonces, tú lees, ves, mejor dicho, el video, resuelves tu evaluación, me mandas, ¿no?, por WhatsApp las respuestas a las preguntas que te hicimos, y así va el segundo con su evaluación, va el tercero con su evaluación, ¿no? Y así vamos estudiando, ¿no?, pero ya de una manera más sistemática. Queremos bendecirte. Y también por Spotify también nos puedes escuchar. En vivo hemos salido hoy día a través de Facebook Live. Bueno, conmigo será hasta el día martes. Les bendigo en el nombre de Jesús desde Arequipa, Perú. Que Dios me los bendiga. Bendiciones para todos y bendiciones para los que nos han seguido en esta noche a través de Facebook Live. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.